Buenos días, buenas noches Monzón, buenos días, buenas noches Planeta. Puntualmente reanudamos con fechas de mediados de diciembre de 2021 los programas de la serie Monzón Directo TV y lo hacemos con un monográfico dedicado a la 27ª edición de la Feria del Libro Aragonés de Monzón, evento que se desarrolló del 6 al 8 de diciembre y tuvo varias etapas previas, cuyos pormenores también recoge el amplio escaparate de imágenes y voces que enseguida paso a desgranar. Patrocina el Ayuntamiento de Monzón, produce José Luis San Juan y coordina y presenta FJ Porquet. A efectos de numeración, este es el programa número 38, colgado en YouTube precisamente con la etiqueta Monzón Directo TV 38. Si quieren ver los 37 precedentes, pueden. La nube es lo que tiene. Comenzamos. Tras el vacío del año pasado impuesto por la pandemia, la FLA número 27 salió a escena en el parking público de la avenida Cortes de Aragón con todas las medidas de seguridad exigidas por la COVID. En la presentación de la programación, el concejal de ferias, Miguel Hernández, y los codirectores Olga Asensio y Álvaro Palau subrayaron la ilusión con la que había trabajado el equipo organizador y advirtieron de que, por razones obvias, el guión podría sufrir modificaciones en función de la evolución de la pandemia. Felizmente, todos los actos se llevaron a término y con excelente respuesta de público. Para calentar motores, en fechas de octubre y noviembre se sucedieron 5 presentaciones de libros en la Casa de la Cultura. El cartel fue el siguiente. El tamaritano José Antonio Adel abrió el fuego con Cucaracha, el bandolero. Le siguió el poeta y narrador Fernando San Martín, autor de Os contaré la verdad, su segunda novela. La tercera cita la protagonizó la barbastrense Inés Plana, quien en este 2021 ha publicado Lo que no cuentan los muertos. 8 días después, Magdalena La Sala presentó La emperatriz Goda y cerró el ciclo el 25 de noviembre Joaquín Verges, creador del divertido libro Peregrinas. Buenas tardes a todos, bienvenidos aquí a la Casa de la Cultura. También damos la bienvenida al canal en streaming que incorporamos, ¿verdad Álvaro? Por primera vez en esta edición del ciclo FLA, en la que es la 27ª edición de la Feria del Libro Aragonés, que como sabéis tendrá lugar en diciembre, en las fechas correspondientes y en nuestras fechas. Y en esta ocasión inauguramos el ciclo FLA con José Antonio y con Celedonio, dos ya montisoneses casi de adopción, que os queremos mucho, ya lo sabéis, y siempre es un orgullo presentaros y que este año inauguréis el ciclo FLA con nosotros. Así que, por mi parte... El dúo Celedonio y José Antonio, que a veces cuando estoy con ellos digo, bueno, no somos un trío, pero ya casi, sí que es verdad que son las personas a las que más veces he tenido el placer de presentar. Y es más, nunca dejaré, como no dejo de emocionarme al hacerlo, porque para mí, ya lo sabéis los que habéis venido a otras presentaciones, presentar a José Antonio, primero me va a disculpar Celedonio, presentar a José Antonio es como presentar a la persona en la que más he depositado no solo mi confianza profesional, sino en la que también he sentido el mayor arrope desde el primer día. Él, Cucaracha, con su esposa Jovita, querían dejar la vida ya de bandolero. Y uno de los lugares donde pretendían vivir era aquí en Monzón. Lo cierto es cuando Jovita es llevada a Belver, es decir, porque ya está en el pueblo de Alcubierre, cada vez más controlada por la Guardia Civil, él casi no puede ir a verla, y decide, un año antes de su muerte, llevarla a Belver. Y ahí es la Guardia Civil de Monzón la que bajará a detenerlos. Detiene a 3 bandoleros y a Jovita, pero Cucaracha logra escapar. Y también hay un zagal de Monzón, mirad qué sistema de espionaje había en la época, que va a decirles, ojo, que la Guardia Civil de Monzón va a venir a por vosotros. Entonces no había los medios que hay. Para que Cucaracha pensó, bueno, llegarán al amanecer. Lo cierto es que no llegaron al amanecer, llegaron antes del amanecer. Como veis, Monzón está también presente, y lo está Alcolea, ahí hay uno de los bandoleros que se llama La Víbora, este era de los más duros de la banda. En la banda también está Melchor Colomer, que era de Oso, está también el molinero de Belver,
Es decir, que bueno, que en esta zona, cuando tenía mucha presión de la Guardia Civil, cruzaba el Cinca y se venía sobre todo a la zona de los pueblos, sobre todo, como he dicho, Albalate, Belver, Oso y Almudáfar, en esa zona. Bien, gente de los Monegros, porque todos los sitios la vida ha sido dura antaño, pero claro, Monzón también tenemos un río y tenemos acequias incluso de la época de los templarios, pero en Monegros había pueblos que no se regaba absolutamente nada. Y el año que no llovía, eso era hambre, sequía y hambre. Continuamos con Cucaracha. Ya os ha comentado José Antonio, Cucaracha se puede decir que sigue de moda. Tenemos una película de animación, Los Titiriteros, geniales, Los Titiriteros de Binefar hicieron una obra sobre el bandido Cucaracha. La podéis ver, la tienen colgada en internet. La Huevos Monegros recoge prácticamente todo lo que ha escrito sobre Cucaracha, también algún libro infantil, carteles, tebeos de los titiriteros, algunos murales o grafitis que encontramos en algunos pueblos, como por ejemplo el de Farlete, el de La Naja ya desapareció, la carrera BTT, Ruta de Cucaracha, que organizan en La Naja, suspendida la del año pasado, cervezas artesanales El Bandido Cucaracha, con diferentes variedades, cada una lleva el nombre de los bandoleros, incluso el de Jovita. Nosotros presentamos el libro, nuestra segunda presentación fue en La Naja, y fue en una bodega que acababan de inaugurar, Bodega La Nica, el corral de La Nica, donde muere Cucaracha. La primera noticia que tenemos de Cucaracha, a mediados de agosto de 1870. La prensa de Madrid dice que por la Sierra del Cubierre aparecen 12 hombres con trabucos mandados por uno que viste de negro. ¿Cómo era Cucaracha? Su estatura era de unos 5 pies, 1,50 aproximadamente de altura. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Sabemos que contar como autores como el señor San Martín en Monzón explicándonos, presentándonos su libro, pues como siempre es un orgullo para todos los montisonenses, para todos los que amamos la lectura, en esta ciclo Fly marcado dentro de la Feria del Libro Aragonés. Diría que un libro es una carta, y esto es algo que tampoco podemos olvidar. Un libro es una carta, pero escribir, lo decía Juan Ramón Jiménez, no solo es juntar palabras, sino que también es copiarse el alma. Es copiarse el alma cuando afrontamos una escritura donde nosotros estamos como protagonistas, cuando digo nosotros, cuando el autor está como protagonista, cuando aparece un autorretrato del autor, el autor ahí tiene que copiarse el alma, pero cuando el autor entra en el territorio de la ficción, como sucede en mi novela Os contaré la verdad, se trata de mostrar el alma de otros personajes. Para nosotros es un verdadero lujo que escritores, y en este caso con mucho cariño vecinos de Barbastro, pues estén aquí para presentar su libro, ¿no? En este caso, Lo que no cuentan los muertos. Sin fin. Tú arrastras nuestra vida sin un instante de respiro para soñar, para poder recordar lo que ya hemos vivido. Sin fin. Tú eres un instante sin fin. No tienes ayer y no tienes mañana. Todo ya está en tus manos, manos grandes, manos sin fin. Pues la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Valencia se ve incapaz de manejar no una, sino dos personas desaparecidas y de un modo misterioso e inquietante y enigmático, es cuando llaman a la UCO, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que se ocupa de casos especiales, y es el nuevo trabajo que tiene Treser, que antes era teniente en el cuartel de Ubés, ahora es capitán en una sección de la UCO, tiene un equipo a su cargo, y entonces, mientras Treser investiga un caso tan complicado, pues tenemos las vidas de Luba y de Fanny en una ciudad extraña que no conocen, que Treser está intentando siempre llegar a cenar y llegar a tiempo, que eso normalmente es algo que nos ha pasado a las mujeres, pero que en este caso, es un hombre, y es curioso ver cómo está tiene el mismo rol que una mujer durante tantísimos años, que somos las que a lo mejor hemos dejado el trabajo en ese momento porque el niño está en el médico y han llamado del colegio, entonces tradicionalmente siempre ha ido a la mujer. Pues Treser ahora es un padre soltero con una niña especial y frágil, que está investigando un caso, que trabaja 15 horas diarias, y mientras tanto Luba pues está con Fanny en Valencia, y esa es otra de las tramas, y allí arranca precisamente
en la novela. O sea, cuando ya están todos ubicados, ya están en Valencia, empieza la investigación. Sí, Tresser es un padre soltero, pero tiene su vida, ha tenido su vida en las otras dos novelas, sí, y en esta también tiene la suya. Es una novela de muchos personajes. Parece que estemos de un aniversario grande, porque estamos teniendo muchas actividades y todas con muchísimas ganas, porque sí que es verdad que todos los años recibimos a los escritores con ganas, pero este año, como llevamos un año esperándolos, pues nos hace muchísima más ilusión. Magdalena Lasala es otra de las escritoras que hubiéramos tenido que disfrutar el año pasado. Ella siempre va a los orígenes, escritora de novela histórica, escritora de poemas, intérprete, actriz de poemas, y yo creo que al final le pediré que por favor nos recite algo en andalusí, si puede ser. La literatura y la vida pues caminan de la mano en mí, no me entiendo sin escribir y mi vida pues no sería casi nada sin la escritura, la necesito realmente para vivir. Cuando decía ahora Olga que cómo me da de sí el tiempo, yo tampoco lo sé, porque realmente es algo tan connatural para mí que tengo la sensación de estar escribiendo continuamente. Yo siempre pienso que las cosas no se escriben solo cuando te sientas con el papel, sino que las vas elaborando en la mente y las vas trabajando continuamente. Yo a los 5 años, cuando empezaba a escribir, estaba aprendiendo a escribir. Yo recuerdo, y lo tengo vívida, ese recuerdo lo tengo clarísimo, que yo estaba entonces, era con lápiz, estaba haciendo las letras con el lapicero y yo decía, claro, si esto yo ya lo hago en mi cabeza, si es normal. Me dediqué a estudiar la poesía andalusí y además a conocer no solo a Benjazam de Córdoba, sino, por ejemplo, a una gran mujer como Gualada la Omeya, de la que literalmente me enamoró su poesía, ¿no? Entonces, de Gualada la Omeya, que son los únicos poemas que yo he memorizado en mi vida, es de ella. Entonces, porque poemas he memorizado si los canto, pero en recitados solo de Gualada la Omeya. Ella se mandó tatuar en el hombro derecho, imaginar que 2 versos. Nací por Dios para la gloria y camino orgullosa mi propio destino. Yo es que me lo quedé, dije, vale, eso quiero ser yo. Y en el hombro izquierdo se mandó tatuar: doy poder a mi amante si descansa sobre mi mejilla y mis besos otorgo a quien los merece. ¿Qué más se puede decir? En lo oculto del jardín sueña en sestear este amor silvestre. Más sabia es la flor de la umbría y más fragante su copa y más mansa. Allí donde no llega el sol, te espero, ya sea puesta o mañanada. Solo en la umbría, mi amigo, los amores amor presagian y emerge la madrugada a los ojos y al corazón llamarada. Gracias. Gracias a ti, precioso. Qué bonito. Se ponen los pies de gallina. Poniendo este gusanillo de otras novelas que no son peregrinas, os dejo con Joaquín Verges, que nos va a presentar Peregrinas. Por si alguien no se lo ha leído, no desvelaremos ni haremos spoiler. Y también de otras, pues que nos cuente cositas. Cualquier pregunta se la haremos al final, y también tendrá un momento para firmar libros, porque tenemos hoy también aquí a Patricia para que podáis comprar el que os apetezca. Vale. Muchísimas gracias por venir, que no sea la última vez. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Olga y a Miguel y a todas vosotras y a todos vosotros, porque veo también algún caballero, claro, que siempre somos minoría en los grupos de lectura, pero bueno, siempre estamos bien representados. Yo la verdad es que me gusta mucho venir a los clubs de lectura. Hacía
pues eso, 1 año y medio o 1 año y 3 meses que no hacía ninguno, ahora de pronto se han juntado unos cuantos, y el más agradecido soy yo, porque si os podéis comprender que los escritores pues llevamos una vida pues muy solitaria, muy acompañados por nuestros personajes de ficción, pero al mismo tiempo muy solitarios, porque claro, la labor de la literatura pues es un ejercicio pues casi monacal, ¿no?, de entrega y concentración al mundo de la ficción. Y claro, lo que queremos nosotros es lanzar, vamos a decir que la literatura podría ser el lanzamiento que hace un señor o una señora de un mensaje que mete en una botella, lo tira al mar, esperando que alguien lo recoja. Entonces, claro, cuando haces eso, cuando tiras un mensaje al mar, normalmente no conoces a quién lo ha recogido, es muy difícil. Cuando hacemos estos encuentros en los clubs de lectura, se produce el milagro de que de pronto encuentro a las personas que encontraron la botella, abrieron, leyeron el mensaje, y yo soy la persona que metió el mensaje ahí, o sea que nos hemos encontrado. Esto es un momento mágico, ¿no? Continuamos. Del 12 al 14 de noviembre, también dentro de los preliminares de la FLA, se vivieron las primeras jornadas de novela histórica, que físicamente se acomodaron en la Catedral de Santa María del Romeral y el Auditorio San Francisco, y reunieron a un granado grupo de escritores con equipaje de éxito en el género. La convocatoria despertó gran interés y la asistencia de público fue calificada por la organización de sobresaliente. El 12 de noviembre, José Luis Corral, catedrático de Historia y consagrado autor aragonés, inauguró el foro con la conferencia Jaime I el Conquistador, el rey que se formó en Monzón, la novela y la historia. Le arropó el alcalde Isaac Claver, y la Catedral de Santa María fue el marco idóneo, incomparable, para la charla y el posterior coloquio sobre la figura del monarca educado en el castillo de Monzón, su papel en la corona de Aragón y las sesiones de Cortes celebradas en el templo a lo largo de 5 siglos. El sábado, Toni Martínez de Lecea impartió la conferencia titulada Brujas, y seguidamente participó junto a Rosario Raro y José Luis Corral en el coloquio Panorama de la novela histórica actual. Por la tarde, María Zabay presentó el libro El zapato de la lengua rota, ambientado en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial y el mundillo del espionaje, y José Calvo Pollato dio la charla La ruta infinita y la travesía final, la primera vuelta al mundo. El domingo, a modo de gran traca final, Rosario Raro ofreció la conferencia de Volver a Canfrán a desaparecida en Siboney, guiños a sus 2 obras señeras, y la montisonense Luz Gabas disertó sobre el difícil arte de fusionar historia y literatura, y ambas, acompañadas por Corral, se brindaron al coloquio con el público bajo el paraguas de la temática de la historia a la novela. En la clausura, el concejal de Ferias, Miguel Hernández, apostó por nuevas ediciones de las jornadas de novela histórica con la presencia de primeros espadas del género. En el libro de ensayo y en el libro novela, Monzón es protagonista esencial. Pero todavía es más protagonista la ciudad de Monzón en mi penúltima novela, El Conquistador. La he traído para que la vean, ya se hago propaganda de la misma. El Conquistador, una novela histórica en torno a la figura de este rey de Aragón, de este personaje que es un personaje de novela. El Conquistador, Jaime I, es un personaje extraordinario. Es un personaje en el cual la leyenda, la historia, la mitificación, la tergiversación se han unido, se han sumado de tal manera que es muy difícil en ocasiones discernir la historia de la leyenda. Obviamente para un historiador eso es complicado, pero para un novelista es magnífico, porque el novelista se mueve en el ámbito de la ficción y la novela es fundamentalmente ficción. Pero en la novela histórica la ficción, por lo menos desde mi punto de vista, tiene que estar acompañada de rigor y de verosimilitud. Toti está preguntándole a José Luis que aclare lo que había preguntado el señor, que era esas barras verticales, que le ha dicho que era una leyenda muy bonita pero posterior,
y ella quiere saber de verdad Sí. que nos expliques la verdad, porque tú estuviste en aquella época allí. Sí, ¿No? yo estaba allí por mi edad Exacto. casi. Bueno, Yo te estaba conservas con- bien, ¿eh? Yo estaba con Jaime el Conquistador y puedo dar fe. La leyenda se inventa en el siglo XVI. Que es Sí, muy ella romántica. quiere la de verdad. La de verdad es que las barras son los colores, el amarillo y el rojo son los colores del Papa. Y ya no tiene más misterio, son los colores heráldicos del Papa. Y como Sancho Ramírez va Qué sosada. a Roma porque no tiene muy claro que sea rey legítimo, va a pedir la realeza pagando, el Papa le da sus colores. Dice, tú eres mi vasallo, te doy el reino de Aragón en vasallaje y te doy mis colores, que los puedas usar. Y los utiliza. Buenos días a todos. Continuamos en estas jornadas de novela histórica, las primeras jornadas de novela histórica que se celebran en Monzón. Dar las gracias a todos vosotros por estar un sábado a las 12 de la mañana aquí. Vamos a tener una escritora, en este caso Toti, que fue, y lo tengo que decir de todo corazón, una pasada poder compartir contigo un ratito por la noche. Con tu hijo también, no sé si lo veo por ahí, la verdad. Y con todos los escritores que bueno, pues que al final tienes esa suerte, ¿no? Te toca ser concejal de ferias, ¿no? Pues a veces esos ratitos de compartir con todos vosotros. Lo que sí que tengo que decir es que te hacen pequeñito. Y mira que mido 1,86, ¿eh? Pues te hacen muy pequeñito porque cuando empiezan a hablar es una locura. Yo escuchaba a José Luis Corral y lo decía, 1376, y decía, me cuesta a mí recordar 2021, 14 de mayo, es verdad, ¿eh? Y decías, con perdón, y voy a hacer una que no tendría que decirlo el concejal, ¿no? La madre que te parió, ¿cómo te puedes acordar de esos datos, ¿no? Luego nuestra querida Luz Gabat, ¿no? Ese cariño que le tenemos todos los montisonenses que la hace tan próxima, ¿no? Y tan nuestra. Gracias, Miguel. Comparto absolutamente todas las palabras que ha dicho. Yo también soy alta en estatura y Toti es pequeñita, efectivamente, pero la verdad es que es un placer poder estar contigo hoy aquí. Un día en el que ella nos va a hablar de brujas, porque hace ya la friolera de 18 años publicó el libro de la arbolera y después ha vuelto a publicar ahora Hierba de brujas, hace poquito tiempo. Gracias al Ayuntamiento por organizar estas jornadas. Gracias a todo. Ha estado todo muy bien. Y empiezo con la charla. Bien, cuando le dije a José Luis que iba a escribir sobre... que me llamó y me dijo, venga, dame un tema. Y dije, pues brujas. Hubo 2 segundos, 1 segundo, 4 décimas de que se quedó José Luis así como diciendo, brujas. Pero claro, brujas, en Monzón las hubo, en Huesca las hubo, en todo el Pirineo las hubo, en Navarra, por supuesto, Cataluña, en Navarra, Guipúzcoa. Pero claro, lo que nos ha llegado del tema de las brujas es, si yo digo ahora bruja, pues una señora mayor, jorobada, con una verruga en la nariz y con un gorro en punta, subida a una escoba y en la cola de la escoba un gato. Con esta historia del Halloween que nos ha venido de Estados Unidos, que fue primero de Irlanda a Estados Unidos y de Estados Unidos nos ha vuelto, pues ves a las niñas y a los niños, a las niñas vestidas de brujitas, ¿no? Vale, pues es lo que nos ha traído como folclore ese tema, pero ese tema es terriblemente grave, ¿no? A lo largo de 3 siglos llegaron a morir, según las cifras, porque en esto de las cifras ya sabéis, cada uno cuenta lo suyo, pues casi unas 50.000 mujeres y hombres también en toda Europa. O sea, fue una persecución, ¡buah! Y además fue una persecución en pleno Renacimiento, en pleno auge de los viajes a América, de los descubrimientos, de la imprenta, de Leonardo da Vinci, vamos, por decir algo, de Miguel Ángel, de tantos éxitos artísticos, culturales, filosóficos. Bien, pues en esos 3 siglos
II más bien, el siglo XVI y el XVII, pues se creyó que verdaderamente había mujeres más que hombres, aunque también hombres, que hacían eso, que volaban en una escoba. Los compañeros. Si yo tuviera que escribir sobre Isabel la Católica, es que no escribiría sobre ella, escribiría sobre la criada que le limpiaba el orinal. Invitamos a... Y entonces, a partir de esta criada desconocida, iría contando todo lo demás. Bueno, es que tú tienes algo de hechicera. Que no... Yo solo sé que cuando has dicho las lames vascas has hecho así. Y me ha sorprendido porque el vocabulario vasca, gestual... Por lo de vasca. ¿Vale? Venga, invitamos Venga, a va. nuestros compañeros de mesa, que son Rosario Raro y José Luis Corral. Yo creo que, bueno, a José Luis ya lo pudimos tener ayer y todo el mundo lo conocemos, a Rosario Raro también, una escritora que nos ha llegado muy cerca desde que publicó aquella novela Volver a Canfrán, al que todos hemos querido volver una y otra vez, no solo con tu novela, sino también en el canfranero y disfrutando del paisaje. La novela histórica goza de muy buena salud. De hecho, las cifras que yo he manejado en los últimos años, en 1996 se publicaron 6 novelas históricas con nombres de autores, digo autores porque creo que no había ninguna autora, españoles, 6, 1996, hace 25 años. Las últimas cifras que manejé hace, justo antes de la pandemia, estos 2 últimos años han sido bastante extraños, evidentemente. En el año 2019 se publicaron algo así como 350 y tantas novelas históricas por autores de este país. Estuve en Monzón en 2018, en septiembre, no me acuerdo el día exacto, a pesar de que es tan reciente, no sé si fuera del siglo XIII ya, y bueno, presentando La huella de una carta y como siempre pues pude disfrutar de vuestra hospitalidad y además que compartamos, ¿no?, estos ratos de cultura, de amistad, pues que tanto hemos echado de menos en estos meses, pues está muy bien. Y claro, sobre la novela histórica, a mí me interesa muchísimo, ¿no?, pues cuando Toti Martínez de Lecea habla de esta cuestión demográfica, ¿no?, tan poco conocida, o José Luis Corral nos habla de la batalla de Trafalgar, o de igual manera nos dice que la batalla de Covadonga nunca existió, que fue un titular que dio la vuelta a España, ¿no?, o sea, que levantó muchísima polémica. Y, por ejemplo, hay un término que Toti me corregirá porque ya habla alemán perfectamente, el del Volksgeist, ¿no?, el espíritu del pueblo, ¿no?, que tanto tuvo que ver en el romanticismo. Y junto a eso estaría lo que llamamos, para entendernos, el color de una época. Es decir, nosotros cuando escribimos estas novelas, lo que pretendemos es proponerle al lector un viaje en el tiempo. Bueno, muy buenas tardes. Esta es ya la tercera sesión, penúltima, de estas jornadas que para mí están siendo extraordinarias y estupendas. Seguimos con algunos problemas con el protocolo COVID, pero en fin, esperemos que el año que viene, ya que el alcalde, los concejales, parece que están de acuerdo, Olga Álvaro, que esto continúe, y espero que nos veamos el año que viene ya en las condiciones normales dentro de estas circunstancias. Simplemente unas palabras para agradecer muy especialmente la visita y el esfuerzo de María Zabay, porque hasta hace un rato María tenía unas décimas de fiebre. No es COVID, que nadie se ponga nervioso, que está vacunada y no es COVID, pero... No, y tengo las pruebas de ayer por la noche, que estoy tranquilo. Anoche estaba con unas pruebas, unas decimitas de fiebre, quizá un poco de gripe, en fin. Y entonces el esfuerzo de venir, porque iba a estar los 3 días con nosotros, pero dice, bueno, no me puedo perder las jornadas y hace un esfuerzo tremendo que te agradecemos. Esperemos que no recaigas un poquito de la fiebre. Y ella empezó su actividad de modelo en sitios de España y también en París.
y después ha compatibilizado trabajos tan interesantes y tan variopintos como ser presentadora en televisión y en el grupo Mediaset, ser directora de comunicación en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, presentadora de eventos, imparte conferencias sobre comunicación en cuanto a la comunicación eficaz y la motivación a la hora de vender ese producto que somos cada uno de nosotros, asesora a empresas y todo esto lo hace profesionalmente, pero ella escribe por pasión. Es un libro entre historia, política, sociedad, acerca de los orígenes del nazismo, con algunos personajes reales, que ella nos desvelará a continuación, y con otros ficticios. Si me permites, para que vean un poco los que nos acompañan de qué va este libro. Para que entiendan un poquito lo que significa. Dice, solo hay dos cosas que no se pueden recuperar, amigo. La flecha lanzada y la palabra dicha. En eso se diferencian los zapatos de las personas. Cuando se les va la lengua, a estos se les puede volver a coser. En cambio, cuando es la nuestra la que lo hace, hemos perdido nuestra oportunidad para siempre. Y nada, pues respondiendo a tu pregunta, confluyeron varias cosas, ¿no? La primera, tenemos muy presente la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles que se firmó en 1919, cómo quedó Alemania después de ese tratado en el que perdió terrenos como Alsacia, Lorena, muchísimos territorios, armamentísticamente quedó limitado, únicamente tenía 100.000 militares en el ejército, no podían disponer de los submarinos, no podían disponer de las fuerzas aéreas. Entonces, toda esa situación, además el marco se había devaluado, la gente estaba sin empleo. Fue una situación muy fácil para que germinase ahí la voz que les prometía que Alemania iba a salir de esa situación, ¿no? Siempre en situaciones muy catastróficas es cuando se puede convencer al pueblo de cosas que no tendrían sentido en cualquier otro momento, pero ante esa desesperación la gente escucha esos cantos de sirena. Además, Alemania empezó un poco a medio recuperarse, porque tenemos que, si miramos las cifras y las estadísticas de los votos que recibía el partido primero obrero alemán al que se incorporó Hitler y después nacionalsocialista obrero alemán, que le cambiaron el nombre, pues en el 24 hablábamos de un 3% de los votos, en el 28 incluso tenía menos, tenía un 2,6% de los votos, pero después de un momento muy importante, que es el otro que iba a decir, además del Tratado de Versalles, en el 29 fue el crack de Wall Street, si lo recordáis, todo el crack de Nueva York. Y entonces, con ese crack lo que se produjo fue una crisis económica mundial muy grave y que lo que provocó fue un paro que se disparó en Alemania. El paro alcanzó más de 5 millones de personas. Alemania en esa situación estaba tan desesperada que todas las promesas que llevaba tiempo haciendo Hitler, pues terminaron escuchándose con mucha atención y pasó a convertirse en el 30 pues en la fuerza política, bueno, que había ganado muchos votos, tenía el 40% de los votos, y en el 32, pues aunque había perdido un porcentaje de los votos, seguía siendo la fuerza política más votada y terminó siendo el canciller. Buenas tardes de nuevo. Muchas gracias otra vez por estar aquí, por acompañarnos en estas jornadas. Y continuando con el programa y agradeciendo el esfuerzo que ha hecho María Zabay, que ahora parece que tiene unas decimillas de fiebre otra vez. El esfuerzo ha sido importante y hace mucho que la conozco y realmente le agradezco muchísimo que haya venido a Monzón. No sabemos si se va a quedar o se va a marchar, pero en fin, esperemos que se reponga pronto de esas décimas de fiebre que tiene. Bueno, pues la sesión de la tarde va a tener dos partes que vamos a ser coprotagonistas los dos. El protagonista ahora en esta parte es él. Luego haremos la mesa redonda. No solamente es mi amigo, no solamente es algo más que mi amigo, sino que para mí es un referente. No solamente, estamos en unas jornadas de novela histórica, no solamente un referente como novelista. Yo digo siempre, él lo dice de mí y yo lo digo él, pero háganme caso a mí que tengo razón. Él es el gran maestro, el gran hacedor de la novela histórica española. Después de oír lo que ha dicho José Luis Corral, yo tengo que decepcionarles. Pues ustedes deben esperar mucho de mí.
Yo le he dicho muchas veces, el padre de la novela histórica de nuestro tiempo es él, y yo he aprendido mucho, y no es devolverle que ha dicho unas cosas que son fruto de la amistad. Yo soy un profesor de historia que en un momento determinado tuvo una ocurrencia, que fue escribir novela histórica. Y lo hice en contra de la voluntad de mi mujer, que hay que ser valiente. Me decía Cristina, pero bueno, tú eres un historiador serio, ¿te vas a poner a escribir novelas? Por cierto, mandé la novela, a mí me había encargado Editorial Planeta escribir una biografía de Carlos II, del último de los reyes de la Casa de Austria. Y bueno, tenía cierta relación con la editorial, le mandé la novela y no me contestaban. Pasó un mes, pasaron 2, 3... Y recuerdo que un día me pregunta Cristina, mi mujer, estábamos comiendo, y dice, oye, ¿qué te han dicho de tu novela? Digo, pues no me han dicho nada, ni me han contestado. Ya te dije yo, tal. Cosas de la vida. Aquella tarde suena el teléfono, entonces había que levantar el teléfono todavía, no teníamos móviles. Señor Calvo, sí. Mire, disculpe que hemos tardado en contestarle, que nos ha parecido muy bien su novela, que la vamos a publicar. Y mi mujer no estaba en casa. Yo lo que más deseaba en el mundo era que volviera para decirle, ¿a que no sabes quién me ha llamado? Que siempre hay una razón por la que un escritor escribe una novela o decide escoger un tema para escribir una novela. ¿Por qué decidí yo escribir La Ruta Infinita? Una novela que lo que recoge es ese momento de la primera vuelta al mundo. Pues lo hice por 2 razones. La primera, si ustedes quieren, por aprovechar una coyuntura. Saben que fue en el año 1519 cuando una armada de 5 barcos zarpaba del puerto de Sevilla, mandada por Magallanes, armada que terminaría dando la primera vuelta al mundo 3 años más tarde, en 1522, cuando uno solo de aquellos barcos, la nao Victoria, volvía a llegar al puerto de Sevilla un 8 de septiembre de ese año, de 1522. Buenos días. Bueno, ahora que las tecnologías y el directo ya nos han dicho que podemos empezar, vamos a dar comienzo a la tercera y última jornada de estas primeras jornadas de novela histórica en Monzón, en la que ya podemos decir, yo creo que aunque nos falte este fragmento, ya podemos decir que ya tenemos ganas de las siguientes, así que vamos a por ello. Hoy nos acompaña para hacer la primera conferencia Rosario Raro. Rosario Raro, que ya había estado en Monzón y que además tuvo el detalle, y ahí yo creo que ya se ve cuál es esa sensibilidad que la acompaña, de unos días antes de llegar a Monzón, me mandó la fotografía en la que en aquel 17-18 nos acompañó en la Casa de la Cultura, y la verdad es que me hizo muchísima ilusión porque allí estábamos muchas y muchos de los que también estamos aquí, y la verdad es que el tiempo ha pasado pero nuestro entusiasmo no, y eso es lo importante. Rosario Raro nació en Castellón, pero yo creo que ya es un poquito de Aragón. Ha venido muchísimas veces y tiene muchísimo cariño. Que si no se me enfadarán. En Segorbe, Castellón. Es verdad. Y entre muchas cosas, quizá la que marca más su profesión es que es profesora de escritura creativa en la Universidad Jaume I desde que se creó esta área. Doctora en Filología Hispánica, y su tesis, fíjense ustedes, fue sobre estrategias de escritura en Internet, y también se posgraduó en Comunicación Audiovisual y Pedagogía. Y bueno, quiero agradeceros que hayáis venido esta mañana a vernos a Luz Gabas y a mí. Y como ya decía, pues sí, siempre he estado muy a gusto en Monzón. Y bueno, respecto a las cosas que comentabas, ¿no? de esas composiciones tan breves, a veces de 3 versos o microrelatos, porque cuando se me ocurre una idea,
yo nunca sé a priori qué extensión va a tener. Pues para la historia de Canfrán necesité 512 páginas, ¿no? Y hay otros relatos pues, que los he resuelto pues, en pocas líneas. Y a propósito de lo que comentaban ayer José Calvo Pollato y José Luis Corral, según dónde se busque la información, o sea, si son artículos italianos, dicen que ha nacido en Segorbe, si son artículos en español, dicen que nació seguramente en Pedrola, en la provincia de Zaragoza. Y claro, y es como estas cuestiones que siempre estamos pues escribiendo de una forma pues bastante en el filo de la navaja a veces, ¿no? Porque cuando tenemos que manejar tantos datos, pues tenemos que consultar muchísimas fuentes y quedarnos solo con el material que se repite en muchas de ellas, ¿no? Y no incluirlo, pues no sé, pues solo porque convierte la historia en más espectacular o algo parecido. Bueno, yo me he estructurado la charla de forma que pueda contaros, ¿no? Cómo llegué a estas historias o cómo me llegaron a mí, que decía Luz Gabás el otro día en Jaca, ¿no? Si somos nosotros o son las historias las que se nos aparecen. Y claro, y ese es el momento en el que una historia nos atrapa. O sea, que decimos, esto yo lo tengo que contar, porque tiene tanta importancia, por eso yo siempre digo que el mérito es de la historia de Canfrán. O sea, yo he recogido los datos, eso sí, intentando que tengan un cierto orden, sobre todo emocional, que el lector se conmueva, que conozca pues, cosas nuevas sobre lo sucedido. Y claro, y ya el momento que fue el detonante fue porque en Canfrán hay un alojamiento que se llama Casa Marieta y la dueña me contó, o sea, ella tiene una colección de material de esquí de hace un siglo y medio, de cámaras fotográficas muy antiguas, un archivo fotográfico enorme, y me contó que estaban volviendo muchísimas personas, pues bastante mayores, de más de 85 y 90 años, a Canfrán, y que esas personas eran los niños que habían cruzado por aquí en 1943-44, que se desarrolla la novela, y los otros años, bueno, el año siguiente de la Segunda Guerra Mundial sobre todo. Y claro, y esas personas antes de morir tenían el sueño de volver a Canfrán. Entonces, claro, el título solo podía ser ese, ¿no? Por todo lo que significaba. No empezamos porque me tienes que presentar, y presentar a Luz Gabás en Monzón, pues la verdad es que es un poquito curioso, cuanto menos, porque aquí la conoce todo el mundo, yo creo que lo he dicho desde la primera presentación y ya hace un tiempo, y además sé que a ella no le va a gustar nada de nada lo que voy a decir a continuación, pero se va a tener que aguantar porque además Luz es muy educada, porque presentarla aquí en Monzón no aporta nada, pero a mí verla cualquier día me supone saber que ese día va a ser mejor. Y va a ser mejor porque con ella da gusto estar en una charla así formal y serias y tratando temas importantes, como también encontrarla en cualquier calle de Monzón y echar unas risas y saber que ese día pues, va a tener más horas, porque esas horas van a ser muy aprovechadas, aunque solo sea esos 10 minutos que le has ganado a un día ordinario. Anoche decía Pepe Calvo Pollato que su mujer Cristina le dijo: tú eres un historiador serio, ¿te vas a poner a escribir novelas? José Luis Corral coincidió en que los compañeros de profesión de historia los miraron un poquito raro, diciendo, es que no es serio escribir novela histórica. Curiosamente, yo creo que esto es un argumento más bien de los años 90, diría, yo creo que ha cambiado, porque en el año 98 hay un historiador de la Universidad de Alcalá, que no sé si lo conoces, José Luis, tú conoces a todo el mundo, José Francisco Forniés Casals, en un artículo sobre el conde de Aranda y Aragón, dijo:
La historia tiene, entre otros, tres enemigos mortales. Las mitificaciones, sobre todo cuando son negativas, la intención política, cuando desvirtúa el propósito de la realidad pasada, y la imaginación, cuando ésta se emplea para suplir la falta de información, por carecer de documentación o por ignorar la existente. Pues la verdad es que desde hace 200 años tiene muchos enemigos la historia, porque desde el origen de la novela histórica, como adelantó ayer Pepe Calvo Pollato, en el siglo XIX hay legiones de escritores de novela histórica, escritores, por lo tanto, de literatura, escritores de ficción. ¿Realmente es la novela histórica enemiga de la historia? Yo quiero decir un par de cositas. Sí, para empezar. A ver. Tomando además el reto de Luz, que por cierto, como conferencia de clausura, como era de esperar, ha sido magnífica. Nos ha dado mucho que pensar, mucho que reflexionar y, como siempre, yo aprendo muchísimo de ti, como de Rosario, como de Pepe Calvo, como de Toti, como de María Zabay. Dos cositas. Primero, lo de la imaginación. Como en todo en la vida, hay muchas opiniones divergentes. Marc Bloch, perdonen por la cita un tanto ocultista, es uno de los grandes historiadores belgas del siglo XX. Él es el fundador de la Escuela de los Anales, una escuela que retoma el pensamiento estructuralista en la filosofía y en la historia, y además asesinado por los nazis. Los nazis, cuando invadieron Bélgica, lo asesinaron. Marc Bloch dijo lo siguiente: la principal herramienta de trabajo del historiador es la imaginación. Bueno, pues ahora, como ya están organizadísimos... Bueno, muchísimas gracias a los escritores, a todos, ¿no?, por estar aquí en estas primeras jornadas. Yo voy a ceder la palabra rápidamente a José Luis, cerrará el acto nuestro señor alcalde, pero sí que hay algo que me ha quedado claro en toda esta jornada, y era lo mal pagadores que han sido todas las coronas en España, y creo que en Europa, ¿no? Puede ser, o en el mundo. Entonces, yo me he adelantado y, oye, tenía estas monedas que se acuñaron en Monzón, ¿vale?, en el año 1090 aproximadamente, no me acuerdo si era en febrero o marzo, ni de cachondeo. Y yo traigo el pago ya, José Luis, para que así en la segunda edición de estas jornadas, pues bueno, pues con Álvaro, Olga, Merche, pues bueno, tengamos ya preparados ya desde mañana mismo qué se va a hacer, y evidentemente invitar a todo el mundo a que venga a este enclave. No me enrollo más y hago el pago y ya a continuación vosotros. Otro capítulo. El 4 de diciembre, festividad de Santa Bárbara, patrona de Monzón, el programa previo de la Feria del Libro Aragonés vistió la oferta cultural de la jornada con el recital poético que en la sala Blues Rock Café reunió a las poetisas, escritoras y declamadoras Celia Carrasco, Estela Puyuelo, Irma Benítez y Trinidad Ruiz. La tarde se animó con la invitación a los asistentes a tomar el micrófono y leer versos propios. No faltaron los espontáneos. Otra atractiva propuesta muy bien recibida, particularmente en este caso por los amantes de la poesía. Entretanto, la organización ultimaba los preparativos para el acomodo en el parking de las 30 editoriales aragonesas que iban a dar forma a la feria. El tiempo, por cierto, aireado e invernal, lo cual, a la postre, fue mera anécdota porque todo el mundo dio lo mejor de sí para mitigar las inclemencias climáticas. Sombrerazo. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Es un día muy especial para nosotros, para todos los que hacemos posible esta Feria del Libro Aragonés, para Olga, para Carlos, para Guani, para mí, porque con vosotras arrancamos ya la Feria del Libro Aragonés de este año, y para nosotros ha sido un año muy duro, muy complicado de organizar. Arrancamos con nuestras poetisas. Yo siempre lo digo, siempre es espectacular tener a Trinidad
Y yo no sé si decir al equipo de Messi, Ronaldo, por hacer el binomio con el fútbol, ¿no? Porque la verdad es que es, como siempre, un lujo que estéis aquí, como siempre, que vengáis a Monzón, que acerquéis las letras, la poesía a esta ciudad que nos enorgullece siempre decir que somos la capital de las letras por unos días, ¿no? La poesía tiene, a partes iguales, misterio y descubrimiento. El primero, porque tras un poema siempre se siente la estela de lo que siendo desconocido se ha hecho tuyo. Y en segundo lugar, descubrimiento de un mundo que siendo el nuestro ha pasado de puntillas. Hoy vamos a hacerlo sin duda. Trinidad Ruiz es el árbol poético cuyo tronco emite energía, cuya raíz está anclada en Aragón y cuyas ramas y hojas acogen y elevan a poetas como las que nos acompañan. Inma Benítez, que disfruta con la poesía, solo hay que verla, sentada a un lado, ensimismada. Celia Carrasco, la más joven y con la savia más fresca. Y qué decir de Estela Puyuelo, que desde sus gusanos de seda es una mariposa que vuela. Y larga vida a la FLA y a la poesía. Voy a leer un par de poemas para dar paso ya a mis compañeras. La distancia de las palabras. He mirado al Moncayo y me ha devuelto misterio. He comenzado a distanciarme justo ahora, cuando el silencio que multiplica sentidos afluye en ti. Seré capaz de dar a los demás cuanto la vida ha inventado en mí. He preparado para cuando vuelvas una alfombra de lágrimas y besos. La fui tejiendo mientras que tú estabas explorando terrenos cenagosos, enfrentando gigantes y gordonas, jugando con caballos de madera. Tú has sido el gran Ulises y yo en cambio he encarnado a Penélope, la astuta, la fiel y enamorada compañera que ducha en el amor y sus intrigas, supo encerrar los besos que le diste a buen recaudo, para que más tarde, cuando partieras lejos, le sirviesen para guardar las llamas encendidas. Observen ustedes la figura humana, sus ropajes, los colores, los matices. Ábranla como un médico forense. No encontrarán vísceras, ni músculos, ni huesos, pero tampoco vacío. Miren con atención adentro, bien adentro. Verán la palabra más interiores, más precisión, más dibujos, más formas humanas. Noten el trabajo del tallador, el delicado uso del bisturí, la precisión del corte, la disección exacta de las mitades. Pero no se asusten, todo es arte. Fíjense, si juntamos los restos mutilados, de nuevo tendremos una bella matriosca. Incertidumbre, pánico, soledad, volver a empezar. En cambio, tú solo tienes que leer en un mundo manchado dispuesto para ti. Pero algún día puedes intentar hacerlo. Descubrir lo que sucede a este otro lado. Cuando las primeras letras caen en el papel, ocurre el prodigio. Comienzan ansiosas a buscarse entre sí como en una cita ciegas y pronto se reburujan según sus gustos. Después, en coros, miran alrededor y se las oye susurrar mientras deciden qué ideas tratar y en qué puesto colocarse. Nadie las puede parar. Suben, bajan, entran, salen, se empujan, se tropiezan en una especie de desenfreno, hasta que llega un momento en que ni parpadean. Invocación desde el acantilado. Madre Safo de todos los poemas, quítame de este fondo el agua dura. Ven a mi Lesbos, óyeme hoy, y jura que darás a mis versos más estemas.
Líbrame de las olas de estas yemas si sangran y pon comas de sutura para paliarme el golpe a tanta altura si acaso se suicidan mis fonemas. Safo, ven hoy y escucha mi plegaria. Acércate y alumbra mi horizonte, madre. Ven a ayudarme con el aria. Rocíame la alcoba de armonía y llévame con vuelta la Queronte a ser del loto fiel melancolía. Venga, pues va, os leo Sueños del alba. Hoy quiero guardar tus sueños melancólicos como ríos que palpitan en mi cuerpo y subirlos hasta las cumbres donde habitan las águilas del alba fresca de mi mente. Ofrecerles un vuelo blanco entre besos de primaveras agostadas y locas lágrimas de fuegos remotos para sacarlos de esa obstinada soledad. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas. Y he brindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que tú ya no estabas. Toda la luz del mundo pasa por tu mirada y yo sigo escribiendo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Si me llamaras, sí, si me llamaras. Más madera. El 5 de diciembre, domingo, a eso del mediodía, tuvo lugar otro acto que ya se ha convertido en tradición en la Feria del Libro Aragonés de Monzón. En la Rambla del Finca Medio, ahora denominada Paseo de las Letras Aragonesas, 5 escritores fueron homenajeados mediante el descubrimiento de otros tantos monolitos en los que figura el nombre de cada cual en la forja de un libro abierto confeccionado por Talleres Ferrocle. En los últimos años han recibido el reconocimiento autores como José Luis Corral, Luz Gabas, Javier Sierra, Luis Zueco, Antón Castro o Sandra Araguas, entre otros. En esta ocasión, la organización adelantó 4 nombres: José Luis Melero, a la sazón pregonero de la FLA 27, Magdalena La Sala, narradora de larga trayectoria que ambienta sus creaciones en el Al-Ándalus, Inés Plana, reconocida pluma de novela negra, y el barbastrense Manuel Vilas, quien en 2018 publicó el superventas Ordesa, y advirtió de que el quinto se revelaría el mismo día de la ceremonia, pues quería que fuese una sorpresa, y el tapado y laureado no fue otro que José Antonio Adel, uno de los pilares de la Feria del Libro, tanto como escritor, siempre presente en el stand de la editorial Pirineo, con una novela cada 2 años, como colaborador en labores organizativas en no pocas ediciones. Bien merecido. El alcalde, el concejal y los codirectores hicieron los honores. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas todo el mundo a este acto previo a la Feria del Libro Aragonés que inauguraremos mañana lunes, martes, miércoles. Pero bueno, hemos tenido 2 previos, además del ciclo FLA, buenísimo este año, con cine también y con presentaciones de libros, y como actos previos, como digo, ayer tarde con la poesía, una tarde deliciosa. Y hoy, pues bueno, con uno de los actos más bonitos y más emblemáticos de estos últimos 2 años, el tercero, el Paseo de las Letras Aragonesas, que creo muy inspirador y una iniciativa chulísima para bueno, pues darle más brillo y más color, si cabe, a la Feria del Libro Aragonés. Cierto que, bueno, el currículum de los 5 que vamos a descubrir hoy, yo me he escrito muchas letras, muchas líneas, y francamente, de todos ellos,
pues bueno, decir lo que son, es que sin duda son merecedores y merecedoras de estar en el Paseo de las Letras Aragonesas. En primer lugar, descubriremos el monolito de José Luis Melero. Bueno, entre otros libros suyos, este zaragozano pues tiene, por ejemplo, El lector incorregible, publicado por Xórdica en el 2018, La vida y la literatura en el 2017, Los libros de la guerra del 2006, Gabinete de libros aragoneses escogidos del 2007. Fue, bueno, o es uno de los grandes nombres porque en el año 1977 fue uno de los que guiaron el nacimiento del Rolde de Estudios Aragoneses y de la revista Rolde. Forma parte desde entonces de su consejo de redacción, es una persona pues vinculadísima a las letras aragonesas. Fue secretario de dirección de la colección de poemas de libros de poesía entre el 83 y el 86, columnista habitual, por ejemplo, de otros medios de comunicación como Heraldo de Aragón y, como digo, pues sin duda merecedor de este galardón. Y creo que pues José Luis y con el alcalde podemos proceder a la inauguración del primer monolito. Eso sí, yo no sé si quieres unas palabras antes de que lo descubramos. Bueno, nada, y rapidísimo que estamos todos helados de frío. No, hoy que agradecidísimo de corazón y orgullosísimo de estar en Monzón con vosotros y nada más. Muy bien, muchas gracias. Pues procedemos a descubrir el primero de los monolitos de hoy, José Luis Melero. ¡Bravo! Vamos con el segundo, en este caso pasamos a una mujer, Magdalena La Sala, también nacida en Zaragoza. Magdalena, yo creo que si hubieras nacido en el Renacimiento, pues Leonardo habría sido tu novio. Porque, bueno, Magdalena es poliartista, polifacética, estudió arte dramático, canto, derecho, periodismo, psicología humanística. Estoy abrumada, feliz, emocionada, yo no sé qué decir porque realmente es un reconocimiento que no esperaba, pero que me emociona, no lo olvidaré nunca y lo llevaré en mi corazón para siempre y traeré aquí a este paseo de las letras. Hay que traer a mucha gente para valorar y para querer a Monzón. De verdad, muchas gracias, de verdad. Cuando queráis. Bueno, acompaña, que no lo hemos dicho, también la codirectora Olga Asensio, que antes no la he saludado. Sí. Bueno, Manuel, barbastrense, pero ya, bueno, pues barbastrense o altoaragonés universal, porque, bueno, sus obras ya están trascendiendo. Desde luego que la literatura no tiene fronteras, pero él las físicas ya las ha trascendido hace mucho tiempo. Bueno, además hemos dicho, y lo ha dicho antes Miguel, que para que veáis el cariño que tenemos, que da igual que seas de Barbastro, que yo también lo soy, se te quiere igual, ya lo ves. Cualquier herida ya, todo esto ya... No, esta está curada. Bueno, pues aquí te acogemos ya con todo el cariño y para que tu nombre también brille por siempre aquí en el Paseo de las Letras Aragonesas. Bueno, otro también que tiene un currículum que yo lo he intentado acortar, pero es que me resultaba bastante difícil, ¿no? Filólogo, da clases y ha dado, entre otros lugares, en Iowa, que a mí es un sitio que me hace mucha gracia. Hace más frío que aquí. Por eso. Bueno, ha recibido muchísimos premios. Ordesa lo ha trasladado ya a una dimensión estratosférica, finalista del premio Planeta. Mi agradecimiento al ayuntamiento y al pueblo de Monzón por hacer, y a los organizadores de la feria, por hacer posible que la literatura esté presente aquí y vamos, yo soy de Barbastro, es que ser de Barbastro y Monzón es casi lo mismo, o sea, me siento como si estuviera en mi casa, o sea que mi agradecimiento absoluto y un abrazo para todo el pueblo de Monzón. Y eres un poquito también de Iowa, ¿eh? Pues Manuel Vilas.
Pues vamos a precerrar, porque luego quedará el sorpresa, con Inés Plana, que también es de Barbastro. Fíjate tú, que hoy un día completo. Bueno, compañera periodista, licenciada en Ciencias de la Información en mi misma facultad, en la Autónoma de Bellaterra, la Autónoma de Barcelona. Su carrera la ha desarrollado principalmente en Madrid, allí vive, en Madrid. Ha trabajado también en numerosos medios de prensa escrita, en terreno editorial, y por cierto que ha sido jurado en las 2 últimas ediciones del premio de novela de Barbastro, un premio bastante prestigioso y muy jugoso económicamente. Bueno, pues muchísimas gracias al Ayuntamiento de Monzón, al pueblo de Monzón. Yo como Manolo me siento como en casa, porque siempre lo he dicho y he tenido la sensación de que Barbastro y Monzón son hermanos y que estamos aquí y estamos allá y no se nota realmente la frontera entre ambos. Yo estoy muy honrada, muy agradecida, sabiendo también que esto perdura en el tiempo más que yo. Entonces eso es muy, muy bonito, muy maravilloso, y el homenaje a las letras siempre es extraordinario, y el ayudarnos y el incentivarnos a leer y a vivir en torno a los libros es todavía más, y lo habéis hecho posible, esta magia. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues para el recuerdo y para que lo disfrutes y que puedas traer a familias y amigos desde Madrid cuando vengas a Barbastro a que disfrutéis de esto, del monolito. Lo que es una pena es que la persona que tenía que descubrir finalmente no ha podido venir. Es broma. Os habéis quedado todos diciendo, ¿qué pasa? Sobre todo los de detrás. ¿Perdona? Bueno, nació en el año 1955. ¿Cuántos hay que hayan nacido en el año 1955? ¿Por aquí? No he visto ninguna mano levantada. Ah, por allí por el fondo del caballero. Venga, a jugar. Nacido en Tamarite de Litera, o Tamarite de Litera, que dicen algunos. Maestro, licenciado en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia Contemporánea, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, autor él solo de más de 40 libros, luego con otros tantos con otros compañeros. Ha colaborado en diferentes medios de comunicación, ha escrito más de 800, 900 artículos de colaboración de todo tipo. También el listado de premios, yo antes los de Manuel no los he dicho, que los tenía aquí apuntados, porque bueno, pues Manuel tiene también una larga lista, aunque he reseñado el más importante como finalista del Premio Planeta. Y a mí me gusta mucho algunos de los premios que le han dado a José Antonio Adell, porque el Premio Valores Humanos en el Deporte, o la Medalla de Aragonés de Mérito, concedida por la Federación de Centros Aragoneses en el Exterior, o el Galardón Félix de Azara por su compromiso con el medio rural y la divulgación de la historia, cultura y costumbres y tradiciones de Aragón, además de otros valores como persona, dicen mucho de la persona. Porque la Feria del Libro Aragonés es tanto a José Antonio Adell como José Antonio Adell a la FLA, desde la primera, o sea, sin faltar. Creo que una vez, no sé por qué, pero en las demás, o sea, yunque y martillo. Así que si hay alguien que creo de verdad, desde el corazoncito, decir que tiene que estar aquí, es José Antonio Adell. Muy bien. ¡Ostras! Es que me habéis traído... Bueno, me habéis traído aquí engañado. Vamos, primero, yo tenía que estar hoy encantado de una charla esta mañana. Me han hecho cambiar todo, me dice, oye, que tienes que venir. Ya, pero es que encima dices que venir porque viene poca gente, así arropas el acto. Bueno, y ahora hace un momento me felicitan, me dicen enhorabuena, y yo digo, ¿y por qué no? Y ahora veo, oye, de verdad, agradecidísimo para mí, es que no me lo esperaba. Primero felicitaros a los 4, que vamos a estar con vosotros, porque son todos escritores de un gran nivel,
Bueno, la verdad que no tengo nada preparado, pero sí que puedo decir que una vez una persona que ya no está con nosotros me dice, José Antonio, haces mucho bien escribiendo. Y me pareció interesante esa reflexión, porque yo creo que también los escritores hacemos bien escribiendo. Y de alguna manera, en mi caso concretamente, también es un compromiso con esta tierra, con sus escenarios, con las gentes, con la gente del mundo rural. Es decir, que bueno, cuando escribes no solamente es para alcanzar éxitos, sino que también lo haces un poco como compromiso a tu gente. Ya que tengo también aquí a mi esposa y ha podido venir Ana también. Bueno, pues que cuando yo ya no esté y paséis por aquí, que ahí queda una parte mía. Hasta el viento se ha parado. Exacto, un acto precioso. Buenos días a todos. Voy a ser breve por razones evidentes, pero en primer lugar sí que quiero felicitar a nuestros 5 premiados. Ahora decía José Antonio que no se lo esperaba, pero sobradamente te lo mereces. Así que José Antonio, Magdalena, Inés, José Luis y me queda Manuel, que no te veía Manuel, y Manuel Vilas, felicidades. Y a Ana, que de la edición anterior, Ana Alcolea, la tenemos aquí también presente. Ana, ven aquí también, por favor. Adelante. Felicidades a los 5. ¿Sabéis y conocéis ese refrán que dice que nadie es profeta en su tierra? Nosotros en Monzón queremos romper y quisimos romper con ese refrán haciendo este homenaje a aragoneses que, como vosotros, difundís las letras aragonesas, y que hagamos de este paseo una insignia de nuestro Monzón y una referencia del Monzón cultural que también queremos extender, y de la pasión por la lectura y por las letras que entre todos vosotros y todos nosotros tratamos de fomentar. Así que felicidades, y mis agradecimientos, como no, al equipo FLA, que me canso de decirlo, pero son los incansables y los innovadores constantes, con Miguel como concejal a la cabeza, con Álvaro y con Olga, que hacen de cada edición una edición más bonita, y que hacen, como digo, también que entre todos extendamos la cultura, extendamos el hábito por la lectura y tengamos una referencia de Monzón como sede o como corazón de las letras aragonesas. A todo el equipo también de la biblioteca, que siempre están ayudando y colaborando, como no, para que todo salga adelante, y a los autores materiales, los hermanos Clemente, de estas obras de arte, que ya van 13 en nuestro Paseo de las Letras Aragonesas y que seguiremos añadiendo y extendiendo año tras año. Lo dicho, muchísimas gracias a todos, felicidades a los premiados y nos vemos en la siguiente edición. Muchísimas gracias. Ese mismo día, 5 de diciembre, pero por la tarde, los salones del Hotel Mas Monzón albergaron 2 presentaciones. El brindis de Margarita, de Ana Alcolea, quien fue pregonera de la FLA en el año 2017, y Los besos, la última novela romántica del encumbrado Manuel Vilas. Estas 2 presentaciones fueron el preámbulo de las propias del calendario ferial de los días 6, 7 y 8, que tuvieron lugar en un espacio habilitado ex profeso en la planta superior del parking. Gracias a la tecnología streaming y al buen hacer de José Luis San Juan y el equipo de Imagina Vídeo, todos los actos celebrados en la sala se pudieron ver en directo por internet. La ciencia corre, que es una barbaridad. Ana Alcolea es el prototipo de niña grande, ambas palabras con mayúscula. Niña porque tras su sonrisa, que después verán, fluyen palabras tiernas, sinceras, infantiles,
y por todo ello esenciales. Sus ojos miran a diario, pero con sorpresa matutina, cada amanecer en Noruega, o con entrega absoluta en un atardecer al borde de su canal de Zaragoza. Y es grande por su entrega a sus amigos y a los más pequeños de los coles a los que visita, incansable y con la misma emoción como si fuera el primer día de colegio para ella. Bueno, estar en Monzón es estar en casa y estar en un lugar donde se aman las palabras, ¿no? Que siga existiendo la Feria del Libro Aragonés en Monzón es muestra de que algo funciona bien y que todavía hay esperanza en el mundo, ¿no? Que todavía hay amor por las palabras y por lo que eso significa, ¿no? Así que aquí estamos unos cuantos amantes fieles de las palabras y eso es algo que implica generosidad y bondad, ¿no? Y belleza para el mundo, que bueno, falta nos hace. Bien, este libro, yo tampoco creo en esos distingos entre libros para niños, para mayores, para adolescentes. Yo creo que un libro para niños es el que pueden leer los niños y un libro para adultos puede ser cualquier libro, ¿no? Un libro infantil también lo pueden leer los adultos, faltaría más, sino algo que no funciona. Este libro surgió de una propuesta de mi agente, tengo que decirlo. Mi agente literaria, desde hace 2 años tengo agente, o desde hace 3, antes no tenía, pero ahora sí, me propuso que por qué no escribía un libro ambientado en la transición española, porque había pocos, en principio, me dijo, que no había muchos. Y claro, esto de escribir así de encargo a mí me da como un poco de vértigo, no me gusta escribir de encargo. Pero fue un encargo muy fácil, porque enseguida lo pude hacer mío, porque yo había vivido la transición, porque yo había sido adolescente en la transición. Así es que no me lo tomé como un encargo, absolutamente, sino que podía contar algo que yo había vivido. Así que empecé pocos días, pocos meses, pocas semanas después de haber vaciado la casa de mis padres. Así empieza el libro, por eso lo cuento, ¿no? Empieza el libro cuando Margarita, observarán que me he puesto una mascarilla con margaritas para la ocasión, ya que es la primera vez que lo presento y tengo muchas ganas de hablar de él. Como ha dicho Olga, no se pudo presentar en su momento. Pues Margarita entra en casa de sus padres para vaciarla, ¿no? La casa que había sido la casa familiar. Porque sobre este tema de los inventos yo hablaba con una amiga de clase alta en Madrid y el mejor invento para su abuela había sido el bolígrafo. No la pluma, sino el bolígrafo. Para la mía no. Mi abuela no sabía escribir. No, para la tuya no. Entonces, para mi abuela, el mejor invento, no sé si lo podemos decir. Pues yo creo que lo podemos dejar ahí, que no. Pero se lo pueden imaginar, mi abuela lavó muchas sábanas ajenas. Lavadora, efectivamente. Una mañana Manuel Vilas sacó todo su dinero de los bancos. Fue a las cajas de ahorro, fue a las compañías de seguros, vendió su coche, anuló su plan de pensiones. Se lo llevó todo en efectivo, un buen fajo de billetes calientes. ¡Qué bien!, dijo, ¡qué fuerte! Y todos los empleados y los directores querían disuadirle, pero Vilas tenía unas ganas infinitas de pasarlo bien. Y luego se fue a ver enfermos, a ver emigrantes, incluso se fue a las cárceles. Quería ser un santo espectacular, tenía esa marcha, tenía esa gran ilusión. Quería ser Cristo, Lenin, San Pablo. Quería ir más allá del orden, de la naturaleza y de la vida. Recorrió la ciudad de Zaragoza repartiendo dinero. Y hoy nos presenta Los Besos, del que no voy a desvelar nada para que lo haga él y luego ya conversaremos, si os apetece. Vilas se mueve entre la literatura y la vida, entre esos demonios que siempre le hacen estar en el presente, pero recordando el pasado y casi vaticinando el futuro. Ese es el llamado universo Vilas, porque el mundo Vilas es así, con universo propio. Consigue que la literatura brote para desenmascarar sobre todo la realidad, esa realidad que comentábamos al principio, y esa es la marca Vilas. Y bueno, yo vengo a hablar aquí de Los Besos, que es mi última novela,
y porque también podría hablar de las otras, a veces ya me pierdo en un continuo de hablo de Ordesa, de alegría, pero voy a hablar de Los besos, que es la última novela y es la que me lleva de un sitio para otro promocionándola. Es una novela que surge de la siguiente manera, explicar de una manera muy cinematográfica. Yo durante el confinamiento estaba viendo la película Casablanca. A mí es una película que me encanta. Entonces hay un momento en Casablanca que están entrando los nazis en París, entra el ejército nazi en París, se anuncia por la megafonía y Ingrid Bergman tiene en el apartamento que comparte con Humphrey Bogart, tiene las ventanas abiertas, oye la entrada de los nazis en París, se vuelve a Humphrey Bogart y le dice: el mundo se está desmoronando y tú y yo nos hemos enamorado. A mí eso me parece maravilloso, ¿no? Entonces, esa idea de que ante la llegada de una catástrofe al mundo, ante la llegada de un colapso colectivo, ¿no? Un terremoto histórico, social, económico, de la naturaleza que sea, dos seres humanos deciden enamorarse, me pareció que era la tabla de salvación, la manera de poder volverme a ilusionar con la vida ante la pandemia que estaba viviendo. Y entonces dije, tengo que escribir una novela de amor como un lugar generando un territorio que me devuelva a mí la ilusión por la vida en un momento en que la vida estaba siendo atacada, tanto desde un punto de vista sanitario, estaba muriendo gente, como desde un punto de vista social, nos estábamos encerrando en casa, ¿no? Y la manera que tuve de enfrentarme a la pandemia fue esa. Perdona que tengo un poco la garganta, tanto hablando que al final... Y eso tiene también un correlato político muy relevante, que son la edificación de las democracias occidentales después de la Segunda Guerra Mundial, con su correlato de prosperidad económica en las clases medias europeas, que son las que sostienen todo este edificio en el que vivimos, ¿no? Este edificio es maravilloso, pero de repente le surge una grieta. Yo así entendí la pandemia, ¿no? Le aparece una grieta que de repente... un virus que parece sacado de la Edad Media, pone en crisis todo ese edificio sociopolítico, sanitario, científico, moral, ideológico, en donde los seres humanos, sobre todo la Europa occidental, Estados Unidos y todo el mundo occidental, habíamos creído que estábamos en un edificio sólido, de repente se tambalea. Publicamos este año El cazador de ángeles. En todo caso, bueno, Ángel, yo creo que es uno de los poetas, siempre lo digo, más completos de la literatura española. No lo digo porque sea aragonés, sino porque es un poeta que tiene, digamos, un núcleo de inspiración muy amplio. Esta humilde novela dedicada a la 43 División, dedicada al Alto Aragón, dedicada a los acontecimientos que ocurrieron en la Bolsa de Bielsa. Bueno, pues estábamos hace un año, un grupo de escritoras de la editorial, en un bar de Zaragoza, y justo empezaban a cerrar los bares por el tema de la pandemia. Bueno, había mucho revuelo. Además de publicar el libro, pues hemos tejido una red, estamos tejiendo la red. ¡Buenas tardes! Con esto no sé si voy a saber hablar. Como estoy yo solico ahora aquí... Estoy aquí para acompañar al profesor, que ha sido el alma mater de escribir el cuento de Pedro I, muy contentos de seguir con la saga de los Sánchez y presentarlo aquí como él bien quiso por el tema de que fue rey de Monzón.
De una forma muy sencillita para niños. Sin escritura no podríamos escribir sobre cine, ni obras de teatro. No había guionistas, no habría obras de teatro. Un escritor, un novelista, ¿no? Francés. Y ahora, al desear escribir, ha sido un impulso que me ha llevado a escribir de la edad primera, ¿no? Finalmente me atreví y dije, vamos a conocernos, ¿no? Porque hasta que no te conoces tú, te piden que conozcas historia, matemáticas, lenguas, pero si no sabes tú quién eres, ¿cómo vas a elegir lo que quieres en la vida? ¿Cómo vas a dar lo que tienes para dar en la vida, no? Cualquier publicación que se haga pues requiere de un tiempo de estudio y de investigación en función de del tema que se trate y de lo que el autor sepa de cada tema, ¿no? Como he dicho antes, la protagonista dará comienzo a los 17 años en este libro y bueno, el lector podrá seguirla hasta los 70 años. Una novela que se desarrolla en Zaragoza y que se basa en hechos reales. No os estoy desvelando el final del libro, pero esto es uno de los finales. Llega con su madre a hacerse ella el carnet de identidad y cuando a su madre le preguntan el nombre... Entonces, yo creo que igual paso de hablar con Nerea y voy a hablar con Lucas. Le voy a hacer una entrevista como el verdadero inventor. Y mamá y papá le compraron una lamparita de noche que se llama Minico. Hola, pues un buen día a todos. Muchas gracias por venir. Soy Xavier Lozano, soy el presidente del Estudio de Filología Aragonesa. Hoy vengo aquí con Juan Pablo a presentar la gramática básica del aragonés, que Juan Pablo torna a xerrarà una miqueta més en extensodera. Y tanto monta tanto, de manera que yo les estaba preguntando, ¿quién quiere ser la primera? Esto es poesía también, la vida está hecha de pequeños momentos. O el mural de la entrada del túnel del Somport. Buenos días, ¿qué tal, chavales? Bueno, bienvenidos a la presentación de los teloneros del libro Minico. Por una parte, estos agentes del futuro, de María Frisa y Escar Malavida, escritora e ilustrador. Y bueno, hemos elegido una antología de artículos de René Guénon. Hay una serie de artículos, de reseñas y sobre todo pues de correspondencia, sobre todo de cartas. Mario Garcés y la huella española en la Ruta 66. Decía Mario Benedetti que todo es como el dolor con el que se mira, no como el color con el que se mira, ¿no? Y a mí España me duele desde hace unos cuantos años. Yo soy Javi Hernández, soy ilustrador y editor también de libros de ida y vuelta. Es un libro cargado de ilusión porque en aquellos tiempos, en mi aterrizaje por Huesca. ¿Qué será de nosotros, generaciones resignadas a su suerte, sin pensión, sin poder pagar una residencia, sin familia que se haga cargo de nuestro ocaso? Quizá legalicen un fármaco definitivo o nos amontonen en un cuarto trastero. Se titula La corteza del corazón, pero en realidad ese corazón es un corazón de árbol. Es como decir, soy lo que soy natura. Tengo el tiempo que tengo y voy hacia donde voy, ¿no? Y hacia ese portal que me lleva hacia adentro. Ya no vengo más. Lo siento, es que he sacado muchos libros este año. Sale un palo hipnotizador de gallinas que se lo encuentran en una bolsa de patatas sabor tortilla de garbanzos. Y entonces una de las historias, el villano que es calvo, cree que siempre pierde porque es calvo. Estas son algunas de las palabras que definen este proyecto. Enséñame a volar. Quiero volar alto, como el águila real. Sobrevolar la sierra. Bueno, pues solo deciros que Sumum trabaja desde el 2004, trabaja sobre todo con mujeres y con niños. Buenas tardes, Monzón. Buenas tardes, Aragón. Y que he titulado como las 40. Con 40 dípticos en papel y estuche vergirado, y cada uno va acompañado por una primorosa lámina de Eva Puyó, que me acompaña aquí a mi izquierda. Es un episodio que a mí me impresionó bastante. Él hizo como un gesto de, bueno, pero ¿qué pasa? Estáis esperando, ¿no?
Seguimos desgranando la mazorca. El 6 de diciembre, José Luis Melero presentó a las 12 su libro Lecturas y Pasiones, editorial Sordica, y a continuación, escoltado por el alcalde Isaac Claver y la codirectora Olga Asensio, leyó el pregón de la FLA 2021. Melero es un prestigioso estudioso de la literatura aragonesa, uno de los fundadores de Rolde de Estudios Aragoneses, bibliófilo, miembro de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, columnista en diversos periódicos y revistas y confeso zaragocista futbolero, entre otros muchos méritos. En su pregón, Melero valoró el trabajo de los responsables de la feria y la continuidad de la convocatoria durante 27 años y señaló que Monzón es el lugar idóneo para la cita de las letras aragonesas por su historia y por ser cuna de hijos tan ilustres en el ámbito de la escritura como Pedro Juan de Lastanosa, José Mor de Fuentes, Joaquín Costa y Luz Gabás. Pregón claro y certero que satisfizo a los anfitriones. Como colofón de la mañana, el propio Melero, Manuel Vilas y las escritoras Ana Alcolea y Estela Puyuelo, bajo la dirección del periodista Antón Castro, compartieron el coloquio El corazón de las letras aragonesas. Resultó muy ameno e ilustrativo. José Luis Melero, escritor, una eminencia en lo que es el mundo de la jota, bibliófilo, una persona que todo lo hace con pasión, que como él suele decir, nada le es ajeno, le interesa absolutamente todo. Zaragocista furibundo, a pesar de las 9 temporadas, camino de 10 me parece que llevamos en segunda. ¿Cómo mete el dedico, ¿Cómo mete el dedico en la llaga ahí el tío? Aragonesista y sobre todo un lector incorregible, un apasionado de la lectura. Digo que, bueno, él lo dice, ¿no? Que con lo que más disfruta es leyendo. Leyendo es su pasión. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarme, estamos rodeados de buenos amigos. Este libro, que es una especie de diario, son artículos que sueltos parece que son, bueno, pues artículos que no tienen que ver unos con otros, pero que si los reúnes juntos es una especie de diario de mi vida, porque refleja lo que yo voy leyendo cada día, mis preocupaciones de cada semana, es como una especie de diario malgré lui, ¿no? Porque a pesar de que yo no lo escribo pensando que sea un diario, al final acaba siendo un diario de mi vida, de cuáles son mis pasiones y de cuáles son mis lecturas. Y por eso se llama así, Pasiones y Lecturas, o Lecturas y Pasiones. ¿Por qué? Pues porque ahí están las cosas que me preocupan literariamente, culturalmente, personalmente, no solo de libros, casi siempre de libros, el 90% de libros, pero otras veces no son de libros, son preocupaciones políticas, estéticas, personales, de otro tipo, ¿no? Me acompañan Olga Asensio, codirectora también de la Feria del Libro Aragonés, y aquí nuestro pregonero de lujo, José Luis Melero. Y es muy importante que desde aquí, desde Monzón, desde nuestra tierra, pongamos en valor lo nuestro. Porque antes lo hablábamos y decíamos que hay muy buenos escritores fuera de Aragón, pero nosotros desde nuestra tierra tenemos que ser capaces de valorar los buenos escritores y las buenas editoriales que también tenemos. Y esta feria reivindica precisamente eso, que desde Monzón y desde Aragón nos convirtamos en esa capital de las letras aragonesas y queramos poner en valor la cultura, la lectura, a nuestros escritores y a nuestras editoriales. Nunca sabremos si las pasiones del pregonero de este año son fruto de sus lecturas o estas el feliz desenlace de aquellas. De sus lecturas y de sus pasiones está hecha su vida. Es uno de los principales estudiosos de la literatura aragonesa, bibliófilo a tiempo completo, con la única condición de que su Real Zaragoza tenga su espacio y esté en el lugar que le corresponde. En 1977 fue fundador del Rolde de Estudios Aragoneses y de Revista Rolde. Es presidente de la Fundación Gaspar Torrente para la Investigación y Desarrollo del Aragonesismo. Es académico de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, consejero de redacción de revistas como La Magia de Viajar por Aragón y El Ebro, colaborador de Radio Zaragoza, de la cadena SER, medalla de oro de Santa Isabel, concedido por la Diputación Provincial de Zaragoza, reconocido experto en jota aragonesa, cachirulo ilustre en 2018, hijo predilecto de la ciudad de Zaragoza, adoptivo de la villa de Aguarón, desde ayer con su monolito de forja
en el Paseo de las Letras Aragonesas de Monzón, actor, pero ahora no puedo detenerme en esa faceta porque creo que todavía no les he dicho que José Luis Melero también es escritor y ha escrito muchos libros y numerosas ediciones de otras características, pero los libros los ha presentado aquí con su editorial aragonesa Xórdica, que no ha faltado a ninguna de las 26 ediciones pasadas de la FLA y que hoy ha sido uno de los primeros en presentar libro aquí, la editorial Xórdica. La Feria del Libro Aragonés de Monzón llega a su 27ª edición y merece el cariño y reconocimiento de todos. Cualquiera que haya levantado similares andamiajes culturales sabe lo difícil que es diseñarlos, construirlos y, sobre todo, mantenerlos. Creo que fue un gran acierto traer a Monzón, hacer de Monzón la capital del libro aragonés y situar a la feria fuera de Zaragoza, de Huesca o de Teruel. Fue una decisión apropiada porque llevando de esa manera a Monzón a editoriales, escritores e ilustradores fuera de los ámbitos culturales habituales en los que la cultura se desarrolla y expande, se consigue sin duda vertebrar el territorio y vertebrar Aragón. En Monzón nació Pedro Juan de Lastanosa, autor, según las últimas investigaciones, del famoso Los 21 libros de los ingenios y de las máquinas, que tiene una reedición facsímil reciente. Y en Monzón vivió nada menos que Ignacio de Luzán, que publicó en el siglo XVIII, en 1737, la primera edición de la Poética. Fue también montisonense, nada más y nada menos que José Mor de Fuentes. Mor era de linaje noble, pero acabó muriendo en la miseria. En los últimos años de su vida, la Casa de Comercio, donde tenía lo que hoy sería un banco, donde tenía todos sus ahorros, lo poco que había podido reunir, lo poco que había ganado con sus libros y los últimos restos de su patrimonio, quebró esa Casa de Comercio y él, el pobre Mor, quedó absolutamente arruinado. Volvió entonces a Monzón y aquí murió en la indigencia. En 1960, nuestro amigo Ildefonso Manuel Gil, gran amigo de Imanolo, de Antón y mío, entre otros, publicó su partida de defunción y en ella el párroco de Monzón, Rafael Castanero, escribió que se le enterró, abro comillas, a pobre, cierro comillas, en el cementerio. Se le enterró como un pobre. Igual se le echó a la fosa común. De la vida de Mor de Fuentes sorprenden algunas cosas. Por ejemplo, su paso sin ninguna vocación por el ejército, del que solicitó la licencia en 1799, su aspiración frustrada de llegar a ser director del Canal Imperial de Aragón, para lo que escribió en 1806 su libro más raro, Método fácil y económico para limpiar los canales navegables, algo sorprendente en un literato como Mor. En Monzón, no hace falta decirlo, entre gentes de cultura, vio la luz nuestro Joaquín Costa, uno de los 5 aragoneses más importantes del Aragón contemporáneo, en palabras de Eloy Fernández Clemente, junto con Goya, Ramón y Cajal, Luis Buñuel y José Antonio Labordeta. Uno humildemente añadiría ascender a la lista. De Monzón fue también Mariano de Pano, que presidió durante muchos años, nada menos que 38 años entre el 1910 y 1948, la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Academia del 18 a la que perteneció Goya, Academia de Ilustrados, a la que hoy me honro en pertenecer. Y de Mariano de Pano leí sus monografías, sus excelentes monografías, por cierto, sobre el monasterio de Sigena, antes de que este se pusiera de moda por razones que a ninguno nos hubiera gustado que se pusiera de moda. Y aquí nacieron otras 2 notables escritoras, mujeres, por fin, Encarnación Ferré y Luz Gabás, que a partir de 2012, con la publicación y el éxito de Palmeras en la nieve, se ha convertido, desde luego, en una de las escritoras de referencia en las letras aragonesas. Por todo ello, por esa larguísima tradición cultural, desde Lastanosa, desde Luzán, desde Mor de Fuentes, desde Costa, desde todos los que hemos hablado, por toda esa larga tradición, la elección de Monzón como capital del libro aragonés parecía obligada. Que lo sea, que sea esa capital del libro aragonés por muchos años. Muchísimas gracias. Muy bien. Hola, buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo en Monzón, que yo creo que es el continente de la emoción y de los libros de Aragón desde hace 27 años y, como acaba de demostrar
Pepe Melero desde hace muchísimos siglos, o desde hace varios siglos, empezando por allá muy alejado de mí, Manuel Vilas Vidal, como sabéis. Manuel, bueno, pues es poeta, es narrador, ha tenido un éxito, bueno, llevaba muchos años trabajando. Yo creo que es una voz muy personal, una voz transgresora. Luego tenemos con nosotros a Estela Puyolo, sabéis que es profesora, recientemente acaba de publicar un libro que parece que ya en el título rinde homenaje a Julio Cortázar, se titula Ahora que fuimos náufragos. Ana Alcolea, como sabéis, bueno, pues Ana Alcolea, yo creo que también es una escritora muy personal. Tiene el premio Cervantes Chico, premio de las Letras Aragonesas. Este año ha recibido el premio de literatura de José Antonio Labordeta. Y luego tenemos a Pepe Melero, que yo creo que es, bueno, ya lo sabéis, yo creo que es esa persona que contagia conocimiento, generosidad, que le interesa lo divino y lo humano y que es capaz de rastrear lo que no sabíamos nadie que se puede rastrear. Creo que la palabra es agradecimiento por que se hayan acordado de mí, que me han hecho ese homenaje tan hermoso que es ese monolito que lleva mi nombre. Las ciudades alcanzan su plenitud y alcanzan su sentido cuando generan cultura. Un ciudadano que lee, un ciudadano que tiene una feria del libro que es una invitación a la lectura, automáticamente se convierte en un ciudadano que aprecia la belleza, que aprecia los matices de las cosas. Los ciudadanos que leen son ciudadanos tolerantes, son ciudadanos a quienes no puedes engañar con 4 tonterías. Bueno, pues para mí esta feria es encontrarme de alguna forma verdaderamente con el corazón de las letras aragonesas. También es una forma de encontrarte con la literatura, con las personas que hacen literatura, con poner caras, que hay como una especie de ángel en la FLA de Monzón, que es lo que me invita a venir, lo que hace que me acerque aquí cada año. Estoy de acuerdo con lo que dice Estela de cómo esta feria mima, ¿verdad? Mima mucho a todo el mundo, a los lectores, a los editores, a los escritores. Esto genera muchas sinergias y muchos contactos porque hay muchos pueblos alrededor de Monzón. Y Monzón ha hecho posible que toda esa gran producción editorial aragonesa tenga un sitio donde verse, un escaparate maravilloso donde lucirse. ¿Qué ocurre con eso? Que cuanto más se luce, cuanto más se ve, cuanto más publicidad le haces, consigues más lectores, consigues más clientes. Esos productos llegan a más gentes. La primera jornada de la FLA, según fuentes de la organización, arrojó un saldo de alrededor de 2.500 visitantes y la satisfacción de la treintena de editoriales expositoras, en cuyos stands hubo movimiento de gente y de caja. La segunda, el día 7, se abrió con la llegada a la estación de ferrocarril de Monzón del Tren de la Cultura procedente de Zaragoza. El convoy acercó a la feria a más de 300 vecinos de la capital regional. El precio del billete incluía la entrada al Belén monumental de la Asociación Isaac Lumbierres y al Castillo, en el que la Concejalía de Turismo, apoyada en la Asociación Héroes Legendarios, ofertó recreaciones históricas durante las fechas del puente. Durante la mañana se hizo hueco la visita oficial de las autoridades a las mesas de exposición. La comitiva de representantes de la DGA, la DPH, la comarca del Cinca Medio y varios ayuntamientos de la Redolada, encabezada por el alcalde montisonense Isaac Claver, departió con editores y escritores. El primer edil valoró la viveza de la FLA incluso en tiempos de pandemia.
lavadora, que también es una pasada, ¿eh? Mira cómo pone el tío la lavadora. Buenos días en este segundo día de la Feria del Libro Aragonés, desde aquí, desde el parking. La verdad es que las sensaciones que nos han transmitido tanto editores como escritores en esta segunda mañana son muy positivas. Hoy además
hemos contado ya no solo con montisonenses y visitantes de alrededor, sino con el Tren de la Cultura, que ha traído a Monzón más de 300 personas, y que hay que recordar que además de la Feria del Libro, conforme que van pasando, van viniendo, también van a visitar el Belén y también van a visitar nuestro castillo. Es decir, que junto a la Feria del Libro, como exponente cultural, somos capaces de generar un atractivo mayor y ofrecer turísticamente un paquete con dos propuestas muy positivas, como es el Belén y como es el Castillo de Monzón. Y centrándonos de nuevo en la feria, solo en lo que llevamos de mañana, en la mañana de hoy, llevamos más de 600 personas, ¿verdad, Miguel? Más de 600 visitantes montisonenses que han venido por aquí y que están viendo pues cómo hay una feria potente, cómo Monzón se convierte durante estos días en el centro de las letras aragonesas y cómo somos capaces de poner en valor lo nuestro. La verdad que muy contentos por la repercusión que ha tenido la Feria del Libro Aragonés, esta 27 edición, porque ayer, para ser más concretos, pues estuvimos en más de 2.500 visitas. Fue un arranque muy bueno, muy positivo. Hay que tener en cuenta que no hemos salido todavía de la pandemia y traer ese tren de la cultura con más de 300 personas quiere decir que la feria está más viva que nunca y que la gente tiene ganas de seguir reivindicando lo que es nuestro, ¿no? Encaramos la recta final. El día 8, antes de la clausura oficial del certamen, la organización entregó los premios FLA, galardones que reconocen la labor social, cultural, educativa o de defensa de las letras aragonesas a personas y entidades de dilatado y fructífero recorrido. En esta ocasión, el premio FLA en categoría individual fue a manos de Víctor Juan, director del Museo Pedagógico de Aragón, educador, escritor, puntal de los grupos de lectura y colaborador de la feria. Le hizo los honores el concejal Miguel Hernández. El premio en categoría colectivo reconoció el trabajo de dinamización cultural y divulgación de la enseñanza de la Fundación Ramón J. Sender, consorcio gestor de la sede de Barbastro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La UNED de la capital del Somontano estuvo representada por el presidente y alcalde Fernando Torres y la directora Ángeles Pérez. Tras informar de un cómputo global de unos 6.500 visitantes, Isaac Claver y Miguel Hernández bajaron el telón de la 27 edición de la Feria del Libro Aragonés de Monzón, agradeciendo el esfuerzo titánico contra el viento y el termómetro poco amable del equipo organizador, los trabajadores en las diferentes responsabilidades y los colaboradores a título altruista. Buenas tardes, bienvenidos al acto de clausura de la 27ª edición de la Feria del Libro Aragonés. Y este año el premio individual va hacia una persona que ha demostrado ser un aragonés por los cuatro costados. Y ese es Víctor Juan. Es una persona que cree en la construcción de historias y en la construcción de historias a partir de lo cotidiano. Ha publicado 5 novelas, María, Las manos de Julia, Aquellos días de luz y de palabras y Memoria inesperada, que compartimos en los grupos de lectura. También ha hecho en un recopilatorio las historias de 30 entrevistas a 30 docentes aragoneses, titulado La pequeñez de los días. Por lo tanto, no me voy a extender más y hoy recibe el galardón FLA en la categoría individual y hace entrega a Miguel Hernández, el concejal de ferias. Más ilusionado de recogerlo porque sé lo que representa la feria, porque sé la ilusión que hay que reunir para hacer una edición y porque sé que 27 ediciones la ilusión tiende a infinito, como dicen los matemáticos. Para mí son muy importantes mis alumnos. Yo entiendo que los profesores somos nuestros alumnos, los estudiantes que luego llevan parte de lo que tú has querido sembrar por ahí durante toda la vida, ¿no? Y entonces que haya un foro como esta feria donde puedan venir los editores, pero también los escritores, a contar sus cosas, sus proyectos. Yo esta mañana he tenido ocasión de seguir algunas presentaciones en streaming y es tan importante tener un foro donde decir yo hago esto, que nos conozcamos y que nos podamos mirar, ¿no? Entonces nada, que yo estoy muy agradecido, muy ilusionado y sé que este premio me ha sentado muy bien. Muchas gracias. Y ahora continuamos con el galardón en modalidad colectiva
un galardón que este año también vamos a dar a una entidad con la que hemos trabajado mucho y que está muy vinculada a la tierra. Hemos incorporado también al cine, porque es un sector que también ha estado pues, muy castigado por la pandemia, como el de la cultura. Entonces hemos hecho un miniciclo dedicado a películas de Ramón J. Sender. Y por eso queríamos dar el galardón colectivo a la Fundación Ramón J. Sender, que de ella ha dependido desde su fundación el centro de la UNED. Yo destacaría que la UNED y la Fundación Ramón J. Sender es un centro de referente cultural nacional. Os entrega el galardón el alcalde de Monzón, Isaac Claver. Fernando Torres y María Ángeles. Gracias, Ángeles. En primer lugar, agradecer a la organización, alcalde, concejal, la deferencia que habéis tenido con nosotros al invitarnos a este acto y, sobre todo, entregarnos este premio al Consorcio Universitario Ramón J. Sender por esa trayectoria y esa vinculación que, como bien decía Ángeles, ha tenido con el mundo de la cultura. Y me gustaría hacer una reflexión y, sobre todo, agradecer al Ayuntamiento, en este caso, por haber sacado adelante una edición en un año tan complejo, tan complicado, cuando los que estamos al frente de instituciones lo más fácil sería suspenderlas o no realizarlas, y al final, con imaginación, con ganas, con ilusión y sobre todo con ese orgullo que tiene cada uno en su tierra de sacar sus proyectos adelante, mi agradecimiento y mi felicitación por haber sacado un año más la Feria del Libro adelante, con que me gustaría, Ángeles, si quieres decir unas palabras, porque yo creo que ya es parte fundamental de que hoy tengamos este premio. Gracias. Muchas gracias por este premio, que es pues un reconocimiento a la labor que viene realizando el Centro de la UNED, como decía Olga, desde el año 1983. Son más de 38 años ya funcionando y trabajando, llevando a cabo pues, una labor que fundamentalmente lo que pretende es contribuir al desarrollo educativo, al desarrollo cultural, científico, social de nuestro entorno, de nuestra provincia, de nuestra tierra, de esta parte oriental de la provincia. Más concretamente, pues lo que quiero es agradecer este premio y felicitar a la organización por esta maravillosa feria que ya ha alcanzado sus 27 ediciones y que es un lujo para nuestra provincia. Muchas gracias. Unimos estos dos actos, ¿no?, que es la entrega de premios, señor alcalde. Dar gracias sobre todo a los premiados, Víctor Juan, alcalde de Barbastro, directora del consorcio. Gracias, Olga, gracias, Álvaro, gracias, Merche, Charo, todo el equipo que hemos tenido detrás, sonido, cámaras, streaming, empresas, Wani, la verdad, Rubén, muchas gracias a los medios de comunicación. Y en esta tierra de aragoneses, con nuestras letras y con nuestras canciones, vamos a decir, cerramos esta edición, pero trabajamos ya la siguiente. Muchas gracias a todos y, bueno, no sé si acabar con un Viva Aragón, Viva Feria del Libro Aragonés. ¡Y viva Monzón! ¡Viva! Me permito una reflexión final. Los escritores ponen negro sobre blanco la verdad, nuestras desnudeces, los demonios que nos rodean y los ángeles que nos protegen. Pueden escribir de asuntos íntimos en los que nos vemos reflejados, de investigaciones históricas que arrojan luz sobre los reyezuelos a los que merecidamente asaeteaba Robin Hood, de aventuras que nos gustaría vivir, o de lo que sucede entre las bambalinas de la corte, en la calle, en la jungla, en los ministerios, en la mente de los acosados, en las tripas de los desahuciados, en las alcantarillas del poder, en la piel de mujeres que deambulan sin rumbo por sórdidas aceras, en los ojos llorosos de soldados que odian disparar, en desiertos sin oasis, en mares oscuros y también en el alma de los que, a pesar de todo, no dejan de soñar. Leer es degustar reposadamente lo que otro ha filosofado, imaginado o vivido. Con el libro en la mano eres el copiloto del escritor. El parabrisas te muestra lo que él quiere, pues él acelera o reduce, gira a derecha o izquierda según le place.
hace un trompo o da marcha atrás para que la historia te capture y no dejes de mirar. Si el rally es bueno, por el intercomunicador solo se te oye pedir más madera, otra vuelta, otro kilómetro, otro acelerón. Y al cruzar la meta acompañas al autor en el podio y te apropias de una hoja de la corona de laurel porque ya formas parte de la comunidad que comulga con ese texto y además has crecido. Larga vida a la FLA. Les dejo con un cóctel de imágenes y música. Hasta que volvamos a vernos, les deseo buen día, mejor tarde y feliz noche.